Hoy, esta tarde, vamos a estar ahí hablando acerca de un libro del Antiguo Testamento, Primera de Samuel. Vamos a ver el capítulo 7, vamos a ver de los versículos 3 al versículo 13. Entonces, bueno, vamos a comenzar quizá hablando acerca de quién es Samuel, ya que el libro se llama así. Bueno, Samuel, algunos lo conocen como el último juez, ya que fue como esta llave entre lo que fue la teocracia, como que Dios reinando por medio sí de jueces, pero Dios reinando, y la monarquía, ¿no? Donde se establece un rey. Y bueno, Samuel fue como la llave o ahí el intercesor ahí, o el intermediario entre esto, ¿no? Entre estas dos tipos de gobierno. Por ahí el primer rey sabemos que fue Saúl y fue ungido por Samuel. Y bueno, el pasaje que vamos a leer fue capítulos antes de que fuera ungido. Pero bueno, vamos realmente a entrar al pasaje. Y bueno, el pasaje pues está ubicado en un periodo donde, bueno, los filisteos tenían guerras con el pueblo de Dios, con Israel. Y bueno, estas guerras, en una de ellas, ellos robaron el arca del pacto. Entonces, bueno, finalmente Dios intervino e hizo que los filisteos devolvieran el arca. Por ahí estuvo paseándose por algunas ciudades israelitas. Pero bueno, finalmente llegó a una ciudad que se llama Kiriat Jeraim, que viene mencionada ahí en el capítulo que estamos leyendo, que es el capítulo 7. Y bueno, aquí es en este momento donde nos ubicamos, ¿no? Ahí sabemos, en este momento, ahí en el versículo 2 dice que desde el día que llegó el arca a Kiriat Jeraim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Fíjate que en otra versión, ahí dice, en esto que dice que lamentaba en pos de Jehová, todo Israel, en otra versión dice que durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Entonces, bueno, de eso es lo que te quiero hablar hoy. De hecho, este mensaje se titula La luz al final del túnel. Entonces, bueno, ojalá que podamos, primero Dios, que podamos mirar esa luz al final del túnel, si es que te encuentras en ese periodo de oscuridad. Pero bueno, así se encontraba precisamente el pueblo de Israel, ¿no? Y quizá la pregunta que me surge es, ¿nosotros hasta cuándo seguiremos por un camino o un sendero alejado de Dios? ¿Y qué tal que nos pasa como al pueblo de Israel, ¿no? Que después de andar por esos caminos, un día volteamos a ver a Dios y parece que nos ha abandonado, ¿no? Como decía ahí la nueva versión, la NTV, la nueva traducción viviente, que decían que parecía que el Señor los había abandonado, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si sea tu caso, que tal vez estés alejado de Dios, o tal vez no, tal vez estás en una buena situación espiritual. Sin embargo, la Biblia también nos dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. O sea que es fácil, que puedes llegar a ser muy fácil alejarnos de Dios si no tenemos la mirada puesta donde debe de ser, ¿no? Y bueno, vamos a entrar de lleno al pasaje. Voy a ir ahí por partes. Ahorita vamos a leer del versículo 3 al versículo 6 y comentar ligeramente algunas cuestiones. Dice que habló Samuel después de que estaba ahí el arca 20 años y el pueblo decía que parecía que Dios los había abandonado. Que habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad dioses ajenos y a Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. 4. Entonces los filisteos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová.
El 6, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Qué vemos? Así, básicamente, vemos un corazón verdaderamente arrepentido de los israelitas. Primero reconocían que se sabían ellos lejos de Dios, porque lo dice ahí: si de todo nuestro corazón, bueno, les decía Samuel, os volvéis a Jehová. O sea, para volver quiere decir que se habían ido, ¿no? Y que probablemente estaban lejos, ¿no? Y lo estaban, lo sabemos por lo que leíamos, por lo que sabemos del texto anterior. E incluso tenían dioses ajenos. Y dice, si se vuelven de todo su corazón a Jehová y quitan todo lo que está en medio de Dios y de ustedes, a dioses ajenos, y preparan su corazón. Qué importante preparar su corazón, y solo a Él sirven, los va a librar de los filisteos, que era la mayor tribulación que ellos tenían en ese momento. Y bueno, entonces ellos hicieron eso. Dice que quitaron, los hijos de Israel quitaron estos dioses y bueno, y Samuel se decidió a orar por ellos, y más adelante en el versículo 16 dice que sacaron agua y la derramaron delante de Dios. Esto era un símbolo de verdadero arrepentimiento. Dice que ayunaron y declararon: contra Jehová hemos pecado, ¿no? Qué importante es humillarnos cuando sabemos que hemos caído en pecado, cuando sabemos que hemos hecho las cosas mal ante Dios. Qué importante reconocerlo, ¿no? Sabemos que Dios no va a rechazar a un corazón humillado, ¿no? No hay manera. Entonces, bueno, más adelante en el versículo 7, vamos a leerlo, 7 y 8, dice: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, o sea, iban a atacar, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos, o sea, realmente se les llegó esto a su corazón. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar a Dios por nosotros, a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Cuando tú estás alejado de Dios, lo vemos en la historia y en el pueblo de Israel, va a llegar temor a tu vida, porque como hijo de Dios, como habiendo ya depositado tu fe en Él, tu porción está en Dios, en Cristo. Tu descanso está en Él, y lejos de Él vas a encontrar eso, temor, y eso es lo que ellos tenían. Sin embargo, bueno, pedían intercesión ahí a Samuel, que no dejara de clamar. Bueno, es algo que tenemos que hacer: arrepentimiento genuino, no dejar de clamar a Dios. Y dice en el versículo 9, Samuel, al 11, perdón, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y lo más importante, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo en Bet-car. Qué interesante, ¿no? Ver aquí un Samuel intercediendo por ellos, a Dios escuchando la oración de un intercesor, pero de un pueblo arrepentido por haber estado viviendo lejos de Dios. Y bueno, y vemos a los filisteos, ahí el pueblo que los atribulaba, llegando, y Dios actuando para que ellos pues obtuvieran una victoria, no fueran derrotados. Tronó, ellos huyeron, y los hijos de Israel ahora sí valientes, porque estaban ya con Dios del lado ganador, del Todopoderoso, fueron ahí detrás de ellos y los hirieron, ¿no? Y bueno, seguimos, dice el 12 y el 13, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel.
Qué importante es darle la gloria a Dios, y es lo que hizo Samuel. No fueron ellos. Ellos declaraban y estaban conscientes que había sido Dios. Samuel era, digamos que ahí el líder, y él hablaba por todos y era el portavoz del pueblo, ¿no? En un sentido, y bueno, ahí le daban la gloria a Dios y pusieron esta piedra ahí que lo clarificaba, ¿no? Dándole la gloria a Dios, ¿no? Por esta batalla. Y bueno, ¿qué podemos aprender de esto, no? Primero, cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios nos va a escuchar. Dios no va a rechazar a una persona que se arrepiente de todo corazón. No importa qué tan lejos hayamos caminado de Dios, dice que el corazón contrito y humillado Él no desprecia. Esto es que no interesa todo lo malo que hayas hecho, ni todo el pecado. Interesa que realmente te hayas arrepentido y que quieras volver, derribar esos dioses, derribar esos ídolos y hacer las cosas como Dios quiere, como Dios demanda, en santidad, vivir una vida plena en Él, amando al prójimo, en fin, arrepintiéndonos de ese pasado, y ahí es donde vemos esa pequeña luz ahí al final del túnel. Gracias.